Imagina que estás en un accidente. Todo ocurre en segundos. Un corte profundo, una herida abierta, y la sangre comienza a salir a borbotones. La mayoría de las personas no piensa en ello, pero en ese instante, el cuerpo humano entra en una carrera contrarreloj. La pregunta es, ¿cuánta sangre puedes perder antes de morir? El cuerpo humano promedio tiene alrededor de 5,5 litros de sangre. Esa cantidad representa casi el 7% de tu peso corporal, y es esencial para que cada célula reciba oxígeno. Si la pierdes, aunque sea parcialmente, el equilibrio interno se rompe como un sistema eléctrico que se queda sin energía. Cuando la sangre comienza a salir del cuerpo, lo primero que ocurre es una caída de la presión arterial. El corazón late más rápido intentando compensar la pérdida, pero su esfuerzo tiene un límite. Cada latido bombea menos volumen, y los órganos vitales, cerebro, corazón, riñones, comienzan a sufrir. La ciencia clasifica la pérdida de sangre en 4 etapas, y cada una representa una frontera más cercana a la muerte. En la primera, pierdes hasta el 15% del volumen total, es decir, unos 750 mililitros, lo equivalente a una taza grande de café. En ese punto, apenas sientes mareo, pero tu cuerpo ya está en alerta. En la segunda etapa, la pérdida llega al 30%, alrededor de 1,5 litros de sangre. Aquí la piel se pone pálida, el pulso se acelera, y aparece una sensación de frío. Tu cuerpo empieza a priorizar los órganos vitales, sacrificando el flujo hacia la piel y los músculos. Literalmente, está cerrando circuitos para sobrevivir. La tercera etapa es más dramática. Cuando pierdes alrededor del 40%, unos 2 litros de sangre, entras en shock hipovolémico. El cerebro ya no recibe suficiente oxígeno. La visión se nubla, el corazón palpita con desesperación y puedes desmayarte. Es el momento en que el cuerpo grita silenciosamente: «Me estoy apagando». La cuarta etapa es el punto sin retorno. A partir del 50% de pérdida, más de 2,5 litros, el corazón simplemente no puede seguir bombeando. Las células comienzan a morir, los órganos colapsan, y si no hay intervención inmediata, el cuerpo se apaga por completo. Es la frontera de la vida. Lo impresionante es que la ciencia médica ha documentado casos donde personas sobrevivieron con menos del 40% de su sangre, gracias a transfusiones y maniobras de emergencia. Pero cada minuto cuenta. En un cuerpo sin reemplazo de volumen, la muerte puede llegar en menos de 10 minutos. El sistema circulatorio es una autopista de vida. Cada glóbulo rojo transporta oxígeno como un pequeño mensajero que mantiene encendido el motor de tus células. Cuando ese suministro se interrumpe, el cuerpo entra en modo de emergencia, desviando sangre al corazón y al cerebro mientras abandona el resto. Este mecanismo de defensa, conocido como vasoconstricción periférica, es lo que hace que la piel se ponga fría y azulada. La sangre deja de fluir hacia los capilares superficiales y la persona parece desvanecerse en su propio cuerpo. En los hospitales, los médicos utilizan una escala llamada clase de hemorragia, creada por el Ejército de Estados Unidos para medir el nivel de shock por pérdida de sangre. Fue diseñada durante guerras, donde cada segundo decidía entre salvar o perder una vida. Según esa escala, la mayoría de las personas comienza a perder la conciencia cuando la hemorragia supera el 35% del volumen total. El cuerpo aún intenta resistir, pero la presión cae tanto que el corazón ya no puede llenar sus cavidades. En ese momento, se produce un fenómeno conocido como acidosis metabólica. Las células, privadas de oxígeno, comienzan a producir ácido láctico. Este desequilibrio altera el pH del cuerpo, afectando el funcionamiento de enzimas vitales. Es como si el cuerpo se estuviera oxidando por dentro. En experimentos clínicos controlados, se ha visto que incluso con un reemplazo parcial de líquidos, el cuerpo puede mantener funciones básicas por unos minutos más. Sin embargo, cuando el flujo cerebral cae por debajo del 60%, el cerebro empieza a morir.
No hay vuelta atrás. El cuerpo humano es una máquina diseñada con precisión milimétrica. Cada litro de sangre perdido es como retirar piezas de un sistema que funciona en armonía. Lo asombroso es que el cuerpo puede regenerar parte de esa pérdida si sobrevive las primeras horas, pero necesita nutrientes, hierro y tiempo. Un ejemplo histórico de esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollaron las primeras técnicas de transfusión masiva. Los médicos descubrieron que no era solo cuestión de reemplazar sangre, también era necesario restablecer la presión y la oxigenación. En la actualidad, los avances médicos permiten salvar vidas incluso con pérdidas extremas. En cirugía de trauma, existen casos donde pacientes han sido reanimados después de perder hasta 4 litros de sangre. Pero sin atención médica, esa cantidad es letal en cuestión de minutos. Curiosamente, no todas las personas tienen la misma tolerancia a la pérdida de sangre. Factores como el tamaño corporal, el estado físico, la edad y las enfermedades preexistentes influyen. Un atleta entrenado puede resistir más que una persona con anemia o deshidratación. El cerebro es el primero en manifestar la falta de sangre. Bastan 8 segundos sin flujo para perder la conciencia. A los 30 segundos, el cerebro comienza a sufrir daños irreversibles. Y si pasan 4 minutos sin circulación, la muerte cerebral es casi segura. Por eso, en emergencias, detener la hemorragia es la prioridad absoluta. Un torniquete, una compresión directa o una simple presión pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La ciencia lo resume así: detén la sangre, gana tiempo. Cuando observamos documentales médicos o casos reales de accidentes, lo que parece una escena de película, una persona desangrándose, en realidad es una secuencia biológica precisa, el cuerpo apagando sistemas no esenciales para alimentar los últimos bastiones de vida. Los militares y paramédicos aprenden una regla sencilla: 3 minutos sin oxígeno, 3 horas sin calor, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. La sangre es el vehículo que cumple la primera parte de esa ecuación. Sin ella, no hay oxígeno. Sin oxígeno, no hay vida. Algunos estudios científicos han intentado calcular la pérdida mínima mortal exacta. La cifra más aceptada está entre 2,5 litros y 3 litros en adultos promedio, pero todo depende de la rapidez del sangrado. Si es súbito, el cuerpo no tiene tiempo de adaptarse, y la muerte llega más rápido. El cuerpo humano intenta compensar mediante la liberación de adrenalina. Este químico provoca la contracción de los vasos sanguíneos y acelera el ritmo cardíaco. Es el último intento del organismo por mantener la presión arterial y llevar oxígeno al cerebro. Sin embargo, la adrenalina no es una solución duradera. Cuando se agota, la presión cae drásticamente y la persona entra en un estado de colapso circulatorio. Los riñones dejan de filtrar, el corazón late sin eficacia y el cuerpo entra en una espiral descendente. A nivel celular, los efectos son devastadores. Las células privadas de oxígeno cambian su metabolismo, produciendo ácido y liberando potasio en exceso. Este desequilibrio causa arritmias fatales. Es la tormenta silenciosa que marca el fin biológico. En los hospitales modernos, existen máquinas llamadas autotransfusores, capaces de recolectar la sangre perdida durante una cirugía y devolverla al paciente después de filtrarla. Es una tecnología que literalmente permite reciclar la vida. Pero incluso con todos esos avances, el margen de tiempo sigue siendo cruelmente corto. La velocidad de la hemorragia es lo que define la supervivencia. Una pérdida de 1 litro en 10 minutos puede ser más mortal que 2 litros en 1 hora. La piel, los labios y las uñas actúan como indicadores visuales. Cuando la sangre escasea, el color rojizo se desvanece. La piel se vuelve ceniza, los labios azulados, las uñas pálidas. Es el reflejo visible de un cuerpo que lucha por mantener el fuego interno. La ciencia ha calculado que una herida en la arteria femoral puede provocar la muerte en menos de 5 minutos si no se detiene la hemorragia.
Esa arteria bombea cerca de 700 mililitros por minuto. Es decir, cada segundo cuenta, literalmente. El cuerpo, al percibir esta pérdida masiva, activa el sistema nervioso simpático. Se libera noradrenalina. El corazón late con furia, la respiración se acelera y la mente entra en confusión. Es un intento desesperado de sobrevivir, aunque el destino ya esté sellado. Y aunque suene increíble, hay registros médicos de personas que han sobrevivido a pérdidas del 70% gracias a intervenciones quirúrgicas inmediatas y transfusiones múltiples. Pero sin atención, esa cantidad de sangre perdida es sinónimo de muerte segura. Al observarlo desde una perspectiva biológica, la sangre no es solo un líquido rojo, es un órgano líquido compuesto por millones de células vivas. En cada gota hay plaquetas que detienen hemorragias, glóbulos rojos que transportan oxígeno y glóbulos blancos que defienden el cuerpo de infecciones. Cada vez que una herida se abre, las plaquetas se activan y forman un tapón. Luego, las proteínas llamadas factores de coagulación refuerzan esa barrera. Pero si la pérdida supera la capacidad de coagular, el sistema colapsa. La sangre simplemente no da abasto. Lo que para el ojo humano parece solo una mancha roja, para la ciencia es una sinfonía de reacciones químicas ocurriendo en segundos. Coagular o morir, así de simple. Cuando una persona pierde grandes cantidades de sangre, el cerebro entra en un estado de emergencia conocido como hipoxia cerebral. En este punto, las neuronas comienzan a apagarse una a una, como luces de una ciudad que se queda sin electricidad. El cuerpo aún respira, pero la mente empieza a desconectarse lentamente de la realidad. La falta de oxígeno afecta también la conciencia. Por eso, muchos heridos graves dicen sentir una extraña calma antes de morir. La ciencia lo explica como un mecanismo del cerebro. Cuando detecta el colapso total, libera endorfinas y dopamina para reducir el sufrimiento. Es una anestesia natural que prepara al cuerpo para el final. En un estudio realizado en hospitales militares, los médicos registraron los últimos segundos de soldados con hemorragias masivas. Algunos alcanzaron a murmurar frases incoherentes, otros simplemente se quedaron inmóviles con los ojos abiertos. La muerte por pérdida de sangre no siempre es instantánea, a veces llega en silencio como un apagón gradual. Pero también existe el otro extremo. La supervivencia milagrosa. Personas que, por alguna razón, resisten lo imposible. Un ejemplo real ocurrió en 1998, cuando una mujer embarazada perdió casi 3 litros de sangre durante el parto. Estuvo clínicamente muerta por 3 minutos, pero fue reanimada. Su cuerpo, contra toda lógica, volvió a funcionar. La ciencia aún no comprende completamente cómo algunos organismos logran mantener actividad cerebral con tan poca sangre. Se cree que factores como la hipotermia inducida, cuando la temperatura corporal baja, pueden ralentizar el metabolismo, permitiendo que el cerebro sobreviva más tiempo sin oxígeno. En hospitales de trauma, los médicos suelen enfriar el cuerpo de los pacientes que han perdido grandes volúmenes de sangre. Esta técnica, llamada hipotermia terapéutica, reduce la demanda de oxígeno del cerebro y da minutos extra para intervenir. Minutos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, hay un punto en el que la sangre ya no puede cumplir su función. Cuando el hematocrito, la proporción de glóbulos rojos, cae por debajo del 20%, el cuerpo literalmente se ahoga desde dentro. Aunque los pulmones respiren, el oxígeno no puede ser transportado a los tejidos. Esto explica por qué las transfusiones de emergencia son tan críticas. Cada bolsa de sangre no es solo un líquido, sino una reserva de oxígeno que puede reiniciar los órganos. En promedio, una unidad de sangre donada contiene alrededor de 450 mililitros. Es decir, una sola donación puede salvar a una persona al borde del colapso. En emergencias masivas, los paramédicos aplican una regla simple llamada los 3 pasos del shock: detener la hemorragia, restaurar el volumen y mantener el oxígeno.
Si se falla en alguno de esos tres, la muerte es casi segura. Y todo debe hacerse en menos de 10 minutos. La sangre no solo transporta oxígeno, también lleva nutrientes, hormonas y productos de desecho. Sin ella, el cuerpo se envenena a sí mismo. Los riñones dejan de filtrar. El hígado no puede procesar toxinas y los pulmones pierden su capacidad de intercambio gaseoso. Es una reacción en cadena devastadora. A nivel microscópico, los capilares, esas diminutas tuberías donde ocurre el intercambio de oxígeno, colapsan cuando la presión cae. El resultado es una acumulación de dióxido de carbono en los tejidos. La piel se torna gris, los labios se ennegrecen y la sangre restante se vuelve espesa como el aceite quemado. Los científicos han intentado crear sustitutos artificiales de la sangre, líquidos capaces de transportar oxígeno sin depender de glóbulos rojos. Uno de ellos, llamado Hemopure, se basa en hemoglobina bovina modificada. Aunque ha salvado vidas en ensayos clínicos, aún no reemplaza por completo la complejidad de la sangre humana. El gran desafío está en recrear las propiedades biológicas exactas de la hemoglobina humana, esa molécula que atrapa el oxígeno y lo libera justo donde el cuerpo lo necesita. Cada glóbulo rojo realiza esa tarea millones de veces al día sin margen de error. Por eso, la sangre artificial aún es un sueño en desarrollo. Pero mientras la ciencia busca soluciones, el cuerpo sigue mostrando su capacidad de adaptación. Cuando se pierde sangre gradualmente, el organismo puede generar nuevos glóbulos rojos en la médula ósea. Este proceso, llamado eritropoyesis, se acelera bajo la señal de una hormona, la eritropoyetina. Esa hormona, producida en los riñones, actúa como una alarma interna. Le dice al cuerpo, estamos quedándonos sin oxígeno, produce más transportadores. En cuestión de días, la médula libera millones de glóbulos nuevos para reemplazar los perdidos. Es una carrera silenciosa por la supervivencia. Sin embargo, si la pérdida es rápida, no hay tiempo para esa regeneración. Por eso las hemorragias repentinas, como las de un accidente o una herida arterial, son tan letales. El cuerpo no tiene margen de reacción y las reservas de oxígeno se agotan en minutos. Cuando un paramédico encuentra a una persona con pérdida severa de sangre, busca señales clave: el color de la piel, la frecuencia del pulso y el nivel de conciencia. Si el pulso radial, el que se siente en la muñeca, desaparece, significa que la presión sistólica ha caído por debajo de 80 milímetros de mercurio. Es una señal de que la vida se apaga. En los quirófanos, los cirujanos utilizan máquinas que reemplazan parcialmente la función del corazón y los pulmones durante procedimientos de alto riesgo. Estos sistemas, conocidos como bypass cardiopulmonar, pueden mantener a una persona viva incluso sin sangre fluyendo temporalmente por su cuerpo. Aún así, el margen de seguridad es estrecho. En promedio, una persona que pierde más de 2 litros de sangre en menos de 10 minutos tiene menos de un 20% de probabilidad de sobrevivir sin atención médica inmediata. Es la cruel matemática de la biología. Cada año, más de 2 millones de personas mueren en el mundo por hemorragias traumáticas. Y lo más alarmante, muchas de esas muertes podrían haberse evitado con primeros auxilios simples. Un torniquete improvisado, una venda o incluso una mano presionando la herida pueden detener el desenlace fatal. Por eso, la ciencia médica insiste en que todos deberíamos saber controlar una hemorragia. No se necesita ser médico para salvar una vida. A veces, basta con saber dónde y cómo presionar. La sangre perdida nunca se recupera sola, pero cada segundo ganado permite que la ayuda llegue a tiempo. El cuerpo humano, aunque frágil, tiene mecanismos impresionantes. Cuando una persona sobrevive a una gran pérdida, el cerebro reajusta el flujo sanguíneo para priorizar las áreas esenciales. Los intestinos, los músculos y la piel se sacrifican primero. El corazón y el cerebro son los últimos bastiones. Esta redistribución del flujo puede mantenerse por horas, pero tiene un costo. Los tejidos que no reciben oxígeno empiezan a necrosarse, es decir,
mueren lentamente. Por eso, incluso quienes sobreviven a una hemorragia masiva pueden sufrir amputaciones o daño renal permanente. En la historia médica existen casos fascinantes. En 2003, un soldado estadounidense sobrevivió tras perder más de 3 litros de sangre en Irak. Sus compañeros usaron cinturones como torniquetes y bolsas de agua para mantener su temperatura. Gracias a eso, llegó con vida al hospital. La ciencia lo llamó un milagro biológico. Y es que el cuerpo humano, aunque vulnerable, es también una obra maestra de adaptación. Puede perder parte de su volumen vital y aún así seguir luchando por mantenerse con vida. Pero esa lucha tiene un límite preciso, alrededor de la mitad de la sangre total. Más allá de ese punto, el corazón ya no logra bombear, los pulmones se colapsan y el cerebro deja de recibir oxígeno. Es el punto final del sistema. No importa la fuerza de voluntad o la fe, la biología tiene leyes inquebrantables. Aún así, cada gota cuenta. Donar sangre es donar minutos de vida a alguien que está en esa frontera. Por eso, la ciencia afirma que una sola donación puede salvar hasta 3 personas. Lo que para ti es media hora, para otro puede ser el respiro que lo saque del abismo. Los hospitales mantienen reservas conocidas como bancos de sangre, que almacenan glóbulos rojos, plasma y plaquetas en temperaturas controladas. Cada tipo tiene una vida útil limitada. Los glóbulos rojos duran 42 días, las plaquetas apenas 5. Por eso la necesidad de donaciones es constante. La sangre, además, no se puede fabricar en laboratorio de manera eficiente. Aunque se han hecho avances con células madre, producir 1 litro completo es costoso y lento. La única fuente real sigue siendo el cuerpo humano. En otras palabras, solo los humanos pueden salvar humanos. En algunos animales, como ciertos reptiles o peces, la pérdida de sangre no es tan fatal. Su metabolismo es más lento y pueden sobrevivir con niveles bajos de oxígeno. Pero el ser humano, con un cerebro tan demandante, necesita un flujo constante. Si ese flujo se detiene, el sistema nervioso central colapsa en minutos. Los científicos comparan la sangre con el combustible de un motor. Puedes tener una máquina perfecta, pero sin gasolina no se moverá. De igual forma, el cuerpo humano puede tener órganos sanos, pero sin sangre, nada funciona. Todo se detiene. Por eso, la próxima vez que veas una pequeña herida sangrando, recuerda lo que significa esa sustancia roja. Es más que un líquido. Es un sistema vivo que transporta tu energía, tu oxígeno, tu identidad biológica. Es literalmente tu vida circulando. En términos simples, puedes sobrevivir perdiendo hasta 1,5 litros sin mayores consecuencias, siempre que el cuerpo esté sano. Pero a partir de 2 litros, el riesgo de muerte se eleva drásticamente. Y al superar los 3 litros, el margen de supervivencia es casi nulo sin atención médica. Es por eso que los médicos llaman a la sangre el oro líquido. No hay nada que pueda reemplazar completamente sus funciones. Cada litro que se pierde es una cuenta regresiva hacia el colapso del sistema. La muerte por hemorragia no es rápida en todos los casos, pero sí inevitable si no se interviene. La ciencia ha logrado retrasarla, pero no eliminarla. Y eso nos recuerda una verdad fundamental. La vida depende de un delicado equilibrio entre lo que fluye dentro de nosotros. Así que la respuesta final es clara. Según la ciencia, perder más de la mitad de tu sangre total, alrededor de 2,5 litros o 3 litros, es el punto crítico. Más allá de eso, incluso la medicina moderna puede no ser suficiente. La sangre no solo nos mantiene vivos, también nos conecta. Su composición revela nuestra genética, nuestras enfermedades e incluso nuestro linaje evolutivo. Es el hilo rojo que une a toda la humanidad desde hace millones de años. Cada gota que corre por tus venas es el resultado de un diseño biológico que ha sobrevivido catástrofes, glaciaciones y pandemias. Es el mismo sistema que permitió a nuestros ancestros cazar, huir y evolucionar. Perderlo es perder parte de esa historia. Así que la próxima vez que alguien te diga que donar sangre es un acto pequeño,
Recuérdale esto. Una sola gota puede ser la frontera entre la vida y la muerte, y esa frontera está escrita, literalmente, en rojo,